Buenos días tengan todos o buenas tardes en cualquiera de los casos. Ahora vamos a empezar con lo que es el laboratorio o la clase de laboratorio virtual. Antes que nada recuerden que tienen que ir al Classroom, a donde es laboratorio de Físico-Química 1B3 y anotar. Ahora estamos en el laboratorio 5. Recuerden que deben dejar en los comentarios su nombre para que haya constancia de su asistencia, ¿ok? En esta carpeta de laboratorio 5. Entonces, sin más, entramos a ver lo que es la práctica de hoy. En cuanto a la práctica de hoy, tenemos que es sobre la verificación de la ley de Charles. Y las competencias generales son analizar la dependencia entre las variaciones de estado de un gas que se pueden medir manteniendo una presión constante. Al hablar de presión constante, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguna idea más o menos? Bueno, la presión constante nos indica que va a haber un volumen que va a variar va a variar directamente proporcional a una temperatura. Esa es la ley de Charles. Cuando el volumen varía directamente proporcional a la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? A partir de las siguientes competencias específicas, vamos a demostrar los cambios de volúmenes que sufre un gas cuando varía la temperatura. Es más o menos que cuando calentamos un recipiente con un determinado gas, cómo va a cambiar el volumen. Luego realizar la comparación entre los resultados obtenidos en la práctica y los obtenidos teóricamente mediante las fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer primero, el material que vamos a utilizar es una jeringa, aguja, tapón de goma, soporte universal, pinza de soporte universal, vaso precipitado, trípode, malla de manta y mechero Bunsen. Los reactivos van a ser prácticos, solamente el gas, en este caso el aire, el hielo y el agua. Entonces acá nos da una pequeña tabla donde tenemos que completar los datos: temperatura, volumen, temperatura en grados Kelvin, volumen teórico, y acá tenemos que sacar las constantes. Volumen sobre temperatura es una constante experimental, la que vamos a obtener ahora, y volumen sobre temperatura en el caso, cuando nosotros metamos datos según referencia para un valor teórico. ¿Ya? Bueno, nuevamente nos pide que hagamos los cálculos, que lo vamos a hacer conmigo, el esquema, y aquí vemos la variación de volumen por aumento de la temperatura. Eso lo vamos a hacer inicialmente, acá si se dan cuenta, variación del volumen por disminución de la temperatura. Vamos a hacer en una primera parte cómo la temperatura va a disminuir y qué va a pasar con el volumen. Si disminuye la temperatura, ¿qué pasará con el volumen? Seguidamente vamos a hacer la variación de volumen por aumento de la temperatura. Quiere decir que si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Entendido? ¿Qué va a pasar con ese volumen? Aquí nuevamente nos pide cálculos y esquemas. Bueno, entonces entramos a la parte práctica. Bueno, entonces empezamos con lo que es la parte práctica. La ley de Charles. Entonces, los materiales, como ya lo dijimos, vamos a utilizar una jeringa de 10 bueno, generalmente es la de 20 ml la que tenemos en laboratorio, una aguja de jeringa, tapón de goma, termómetro, trípode, vaso precipitado de 250 ml, una malla de amianto, un mechero Bunsen. ¿Ok? Bueno, el procedimiento. Tenemos la jeringa de vidrio, en este caso es de 30 ml, y vamos a ponerle la aguja de jeringa, como acá la podemos ver, la aguja de jeringa, y seguidamente vamos a cargar un determinado volumen, en este caso 20 ml. Ay, perdón. Luego que carguemos los 20 ml de volumen, vamos a ponerle el tapón de goma. Así se crea un vacío acá adentro. Quiere decir que ese volumen ya no sale ni entra, se quedó ahí los 20 ml. Correcto.
Seguidamente, para el primer caso, la primera experiencia, dijimos que vamos a ver la variación de volumen cuando disminuye la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? En un vaso precipitado con hielo, como está acá, vamos a introducir el termómetro y vamos a introducir luego la jeringa. ¿Ok? Y entonces, poco a poco vamos a ir aumentando el hielo hasta ver qué va a pasar con el volumen. ¿Ya? Aquí los datos que vamos a tener. Vamos a ver que a una temperatura de 28 grados centígrados, que es la temperatura inicial, que es del ambiente, nosotros cargamos, en este caso estamos cargando 15 ml en la jeringa. ¿Ya? Transformamos la temperatura Kelvin, nos da 301.15. ¿Ok? ¿Qué pasó? Al agregar hielo, vimos que bajó la temperatura a 25 grados centígrados. Entonces, al bajar la temperatura, ¿qué pasó con el volumen? También disminuyó. Seguidamente seguimos aumentando hielo y vimos que la temperatura había bajado a 23 y el volumen a 13, a 20, a 12, a 17, a 11. ¿Se dan cuenta? Por eso es directamente proporcional. A menor temperatura, menor volumen. Y cambiamos las temperaturas a temperaturas Kelvin. ¿Qué va a pasar en el otro caso? En el otro caso, la otra parte indica qué va a pasar con el volumen cuando hay un aumento de la temperatura. Nuevamente acá en la parte práctica vemos que a 30 grados centígrados el volumen aumentó 15, bueno, se mantuvo a 15 ml. Ya es el volumen que tenía en un principio nuestro vaso. ¿Qué hicimos luego? Ese vaso con agua lo pusimos a calentar hasta que aumentó 5 grados centígrados. Cuando llegó a los 5 grados centígrados, vimos que el volumen había aumentado a 15.13 ml. Luego esperamos a que aumente otros 5 grados centígrados. Ya cuando llegó a los 40 grados centígrados vimos que el volumen aumentó a 15.6 ml. Y luego vimos que a los 45 grados 15,9. Y por último a los 55 grados centígrados el volumen se incrementó a 16 ml. ¿Ya? Y simplemente cambiamos las temperaturas de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Ok? Entonces estas son las variaciones que se van a producir de los volúmenes de acuerdo a la variación de temperatura, que según la ley de Charles son directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor volumen. En este caso cuando calentamos el vaso con agua, y en el otro caso a menor temperatura, menor volumen cuando agregamos hielo en lugar de agua caliente. En lugar de hacer calentar el agua le ponemos hielo. Vemos. Entonces aquí vemos en la parte práctica que se cumple lo que es la ley de Charles. Bien, entonces ahora entramos a la parte de los cálculos. Bueno, entonces realizando los ejercicios vamos a utilizar esta fórmula de acá, que indica que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Esto qué nos da? Esa es la fórmula con la cual vamos a empezar a resolver los ejercicios. Inicialmente en nuestra tabla nos pide que encontremos el volumen teórico. O sea, el volumen teórico lo vamos a hallar a partir de esta fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos el volumen experimental. Si nos damos cuenta, acá tenemos el volumen experimental que lo obtuvimos cuando calentamos o cuando disminuyemos la temperatura de esa jeringa. ¿Ok?
Entonces ahora queremos hallar el volumen teórico. Entonces, ¿cómo vamos a hallar este volumen teórico? Utilizando esta fórmula 1. ¿Qué queremos decir con esta fórmula? Bueno, si bien nuestra jeringa en un momento determinado estaba cargada con 15 ml, ¿ya? En su volumen inicial va a ser 15 ml. Y la temperatura inicial va a ser la misma que encontramos en un principio. La temperatura inicial va a ser la que vimos en el ejercicio. Disculpa. La temperatura inicial vimos que es de 30 grados centígrados, lo que es lo mismo 303.15 grados Kelvin. Esa es nuestra temperatura inicial y nuestro volumen inicial, recuérdenlo. Esto de acá es lo que es inicialmente. En este caso, para ver el aumento de temperatura. Temperatura inicial 30 o 303 grados Kelvin. Volumen inicial 15. Ese es nuestro inicio. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros tuvimos ese volumen inicialmente, como les estaba explicando en la jeringuita, 15 ml y a una temperatura de 315 grados Kelvin aproximadamente, ¿qué va a pasar cuando aumentemos la temperatura? Técnicamente observamos que el volumen de la jeringa aumentó. Ya no está a 15, sino que aumentó una cantidad. Todo esto está en un vaso precipitado con agua caliente. Entonces, ¿qué? Aumentamos la temperatura y por ende se aumentó el volumen, según la ley de Charles, el volumen de aire que había dentro de esta jeringa. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo va a ser los ejercicios? Yo digo que aquí no lo separa. A volumen 2, el volumen que queremos saber, el volumen teórico, esta temperatura 2 va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces aquí vemos temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Recuerden, volumen 1 y temperatura 1 no van a variar. Lo que va a variar va a ser la temperatura 2. Entonces, yo digo, en un inicio, ¿qué tengo? 15 ml, volumen 1, y mi temperatura 1 va a ser 301.15 Kelvin. La temperatura inicial. El volumen 2 vamos a conseguirlo en el primer momento. Cuando metimos la jeringa a esa cantidad, observamos que la temperatura se mantiene, 315, porque era ese mismo volumen. Entonces, ¿cuánto nos da el cálculo? 15 ml. Bien, esa es para la primera medición, cuando metimos al frasco. Después, ¿qué pasó? Esperamos que se caliente, ¿no ve? La temperatura 2, que se aumente en 5 grados centígrados. En este caso, para la parte de disminución, vemos que ha bajado 5 grados centígrados. Convertido sería 298 grados Kelvin, ¿no ve? Bien. Un momentito que aquí algo anda mal. Bueno, continuando entonces, aquí vamos a corregir, ¿ya? Lastimosamente esta diapositiva se encuentra mal. Entonces vamos a hacer algunas correcciones. Como dijimos, mi volumen 1 siempre va a ser 15 ml, entonces esto va a ser 15.
y la temperatura se va a mantener igual, era 301,15. Está bien. Luego, para la segunda, solamente está variando la temperatura, recuérdenlo, no tiene que variar el volumen, solo la temperatura 2. Entonces acá tiene que ser 15 igual, de todos modos, 15. Y aquí igual, debe ser 15, ¿ya? Y la temperatura tampoco puede variar, tiene que ser 301,15. Y aquí va a ser 301,15. ¿Ya? Entonces ahí nos va a dar algunos datos. Por ejemplo, a ver, 15. Vamos a ver. Ajá. A ver, por ejemplo, bueno, se borró, pero en este caso debería haber sido 15 por 298.15, así, ¿verdad? 15 por 298.15 dividido entre 301.15. Ahí me sale 14.8, no 13.8. Correcto, entonces tienen que corregir este. Ya. Lo van a corregir, es 14.85, no es 13.85. ¿Ok? Y ya. Para el segundo caso, acá tampoco es 13, ¿ve? Es igual 15 por 296.15 dividido entre 298, perdón, temperatura 1, que era 301.15. Me da 14.7, ¿verdad? Entonces va disminuyendo el volumen, pero poco a poquito, tampoco tanto como habíamos visto. 14, no es 12.912, es 14.75, aquí lo corrige. Luego seguidamente tenemos este otro. Nuevamente tenemos que es 15 nuestro volumen inicial por la temperatura que bajó, 293.15 dividido entre 301.15. Me da 14.6. ¿Ya? Este es el volumen teórico en ml. Este es el volumen teórico que hemos obtenido en este ejercicio. Entonces vamos a anotar esos valores en nuestra tabla. ¿Ya? Bueno, ya, entonces vamos a hacerlo de esta manera el ejercicio para que lo puedan entender mejor. Entonces yo digo, una vez que ya tengo lo que es la temperatura en grados, que es Kelvin, y el volumen me pide el volumen teórico. Bien, lo habíamos dicho que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Esto para hallar el volumen teórico. ¿Cómo hago? Simplemente despejo volumen 2. Va a ser igual a volumen 1, temperatura 2 sobre temperatura 1. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, para mí el volumen 1 y la temperatura 1 siempre van a ser estos, porque es el inicio de mi experimento. ¿Qué va a variar en todo caso? La temperatura 2, que va a ser esta, va a ser esta, va a ser esta y va a ser esta. ¿De qué manera? Yo digo volumen 2 va a ser igual a volumen 1, 15 ml. Temperatura 2, en este caso
la temperatura para nuestro ejercicio es a 28 grados centígrados, vamos a mantenerla a 301,15 sobre la temperatura inicial, que es 301,15. ¿Por qué? Me dirán, ¿no ve? Porque nosotros metimos ese momento la jeringa a los 28 grados centígrados, ahí la jeringa, la cargada con 15 ml. Ahí. Cargada con 15 ml, lo metimos al vaso precipitado que tenía el agua a esa temperatura. Entonces aquí afuera pudo haber estado en otras condiciones, pero ya ahí adentro queremos saber el volumen que va a tener. Entonces se mantuvo la temperatura tanto afuera como adentro, temperatura ambiente. El volumen va a seguir siendo nuestro volumen teórico 15 ml. Bien, ahora ¿qué va a pasar para el segundo? Entonces aquí nuestro primer volumen va a ser 15 ml. Entonces, ¿qué decimos para lo segundo? ¿Qué pasó? Nuestro volumen 2 va a ser a mi volumen 1, que es 15 ml, por mi temperatura 2. ¿Qué temperatura llegó a ocupar? 298,15. Dividido entre la temperatura inicial, que sí o sí es 301,15. Kelvin. ¿Y ahí cuánto me da? Entonces ahí es donde sacamos el cálculo, ¿no ve? Y digo 15 por 298,15 dividido entre 301,15. Y me da 14,85. Para el siguiente, mi volumen 2 va a ser igual, mi volumen inicial 15 ml por, ¿cuánto es la otra temperatura que ha bajado? Es 296,15. Eso dividido entre la temperatura inicial, que se mantiene, los 301,15 grados Kelvin. ¿Y eso cuánto me da? Aquí simplemente le voy a cambiar el 6, ¿no ve? Y me da 14,75 grados Kelvin. Y seguidamente vamos a ponerle del otro, que es igual volumen 2, 15 ml por la temperatura de 293,15 sobre 301,15. Y va a ser 293, 14,6. Y por último, 15 ml por 290,15 sobre 301,15. Entonces, ahí cuánto va a ser? 14,45 ml. Entonces, ¿qué decimos? Que estos volúmenes experimentales son distintos, ¿no? De 14,75, 85, 14,75, 14,6 y 14,45. Si se dan cuenta, la relación es grande, ¿no ven? La diferencia es enorme. Aquí es 11 y aquí es 14, aquí es 12 y aquí es 14. Se mantiene, solo han bajado décimos de ml. ¿Qué pudo haber pasado acá? Pudo pasar que en el momento que hicimos esta práctica, en el tiempo, en el laboratorio, como realmente se debe hacer, puede ver que hubo fuga, que nuestra aguja que se clavó en la goma, en el tapón de goma, no haya estado bien tapado. Esa es una de las causas. Otro puede ser que la jeringa esté mal y esté entrando aire por acá, por el lado de la aguja de la jeringa. Puede ser otra causa. Entonces puede variar, eso ya es de efectos manuales. Pero como ven, la diferencia es bastante, ¿no ven? Bueno, es lo que quedó. ¿Qué nos queda hacer ahora? El volumen experimental sobre el volumen teórico. El volumen experimental, esta es la constante, ¿no ven? La constante de Charles. Volumen
sobre temperatura experimental. Aquí que vamos a poner el volumen, que es 15 ml, sobre la temperatura, que es en Kelvin. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hallar el volumen sobre la temperatura experimental? Esa constante. Pues simplemente para el primer caso el volumen 1 será 15 ml, ¿no ve? Dividido entre la temperatura, que es 301,15 grados Kelvin. Para el segundo será 14 ml sobre 298,15. Para el tercero será 13 ml sobre 296,15 grados Kelvin. Para el otro será 12 ml sobre 293,15. Y para el último será 11 ml sobre 290,15 grados Kelvin. Y ahí me obtienen los resultados. Ya. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo podemos hacer con la calculadora directamente. 15 dividido entre 301,15 y me va a dar 0.04498. entonces yo pongo acá 0.0498. para el segundo sobre 290 perdón, va a ser todo, ¿no ve? 14 sobre 298,15 y me va a dar 0,0469. ¿Ya? Bien, y para el otro 13 sobre 296,15, 0,0438. Ya. Y así de esa manera me van completando acá. 0,0498, 0,0469, 0,0438 y completan los que faltan. Ese es para el experimental. Ahora para el teórico simplemente vamos a utilizar los volúmenes de los valores teóricos que hemos hallado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden, este es para el experimental y este va a ser para el teórico. Entonces, como yo digo, el volumen teórico, ¿cuánto legalmente era? 15, está bien. ¿Sobre qué temperatura? 301. Muy bien. Nos va a salir lo mismo, ¿no ves? 0,0498. Pero, ¿qué va a pasar con 14? Ya no va a ser 14,85 sobre 298,15. Va a ser 14,75 sobre 296,15. 14,6 sobre 293,15. Entonces, obviamente los valores van a ir variando, ¿no ven? No va a ser lo mismo. 14,85 sobre 298,15. Y ahí, ¿cuánto es? Que hace 0,04998. ¿Ya? Ahora el otro. 14,75 dividido entre 296,15. 0,0498. Y otro también pone 14,6 dividido entre 293,15.
0,0498. Bien, entonces, ¿qué podemos ver? En estos la constante prácticamente se está repitiendo. En cambio, en nuestros valores de nosotros la constante no se repite, ¿no? 0,498, 469, 438. Quiere decir que hay un problemita ahí. Nos hemos alejado mucho del valor original. En el caso nuestro, cuando hicimos la práctica. Entonces, así de esta manera nosotros podemos ver si realmente nuestro experimento que hicimos en laboratorio es correcto o está lejos del valor verdadero. Legalmente la constante se tiene que mantener. En el valor teórico se ha mantenido, pero en el valor experimental la hemos pelado. ¿Por qué? Como les digo, un error del artefacto, un error del equipo puede variar. Correcto. Entonces, del mismo modo, este es con el descenso de la temperatura, cuando agregamos hielo. Ahora ustedes lo van a hacer cuando sube la temperatura. El procedimiento es el mismo. Simplemente tienen que resolver los ejercicios. ¿Ok? Bueno, y para terminar entonces, completan la tabla, hacen los cálculos y aquí les pide el esquema y el gráfico. El esquema es ese mismo, la jeringa cargada de aire con el tapón de goma en el vaso precipitado, con hielito o con agua caliente. Después el gráfico. Para el gráfico acá les traigo un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo tenemos en el eje de las X la temperatura en grados Kelvin y al lado en el eje Y tenemos el volumen en litros. Aquí está con otros volúmenes. Ustedes simplemente los ml que tienen los convierten a litros, o sea, lo dividen entre 1000, ¿no ve? 0,15 dividido entre 1000, 0,14 dividido entre 1000, así. Entonces yo digo a 280, 285. Esta es la medida que va aumentando la temperatura. Ustedes ahí ya se dan la idea. Si aquí está aumentando la temperatura, 280, 285, 290, ustedes marcan cuántos ml ocupaban, ¿ya? A 298 ocupó cuántos ml, 15, 16 ml acá. A 285 nada. A 285 ocupó acá. Entonces nosotros hacemos la lineal. Y ahí vamos calculando que la presión 1 a la temperatura. Si se dan cuenta, a mayor temperatura, la temperatura está yendo mayor en este sentido. A mayor temperatura, mayor presión. ¿Me dejo entender? Porque hay un mayor volumen. Por eso decimos que la presión 1 es mayor que la presión 4, que la presión 3, que la presión 2 y que la presión 1. ¿Ya? Entonces, espero se haya entendido la clase. Cualquier duda me contactan. El viernes normal vamos a dar la teoría a las 3 a 4. No se preocupen, lo vamos a grabar. Y en el transcurso de la semana igual, les voy a mandar videos sobre resolución de ejercicios, ya que muchos sé que no les da el horario de llegar. Bueno, espero lo hayan entendido y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.